Bueno, buenos días. Ahorita sí vamos a tener un tiempo para estudiar y vamos a iniciar una serie nueva el día de hoy que sale del último texto que estudiamos en Pedro. Así que si quiere me acompaña en su Biblia a la primera carta de Pedro, el capítulo 2, y vamos a recordar ahí un pasaje que está en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a hacer un paréntesis, pero quiero leer ese texto que fue en el que hace 8 días estuvimos ahí examinando. La serie que estamos estudiando así ya de varias semanas es, ¿cómo se llama la serie? Las cartas de Pedro, la primera carta de Pedro, sí, fácil el nombre. Y bueno, ya estudiamos el capítulo 1, pero cuando iniciamos aquí este capítulo 2, estamos hablando de la herencia en Cristo y las responsabilidades que eso trae. Y Pedro nos ha estado hablando de eso, de que en Cristo Jesús tenemos una herencia eterna, tenemos una bendición que es inagotable, una bendición que el mundo no puede quitarnos, que no se va a deteriorar, que no va a perder su valor. Pero también nos ha venido hablando desde el capítulo 1, versículo 13, sobre las responsabilidades que tenemos como herederos de las promesas de Dios. Y quiero recordar el pasaje de hace 8 días. Veíamos que una de las responsabilidades es crecer espiritualmente. Y dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Una de las responsabilidades como creyentes, como herederos de las promesas de Dios, es precisamente crecer espiritualmente. Ese crecimiento que podemos tener solo lo puede dar la palabra de Dios. Gracias, amigo. Solo lo puede dar la palabra de Dios. Para crecer espiritualmente no es suficiente la asistencia, no es suficiente colocar un estudio en YouTube, sino que tengo que sumergirme personalmente en la palabra de Dios y aplicar esa palabra diariamente a mi vida. O sea, no es solo leerla, tomar unas notas y salir. No, es aplicarla, meditar en ella y que mis decisiones se basen en la palabra de Dios. Eso es lo que trae el crecimiento espiritual. Ahora, vamos a hacer un paréntesis por 3 domingos y quiero enfocarme en los beneficios de esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando sobre 21 beneficios que hay. Bueno, no solo hay 21, solo voy a nombrar 21 y vamos a estudiar 7 beneficios por cada domingo. Lo vamos a hacer por 3 semanas. Hoy vamos a ver 7 beneficios de la palabra de Dios y vamos a hacer un paréntesis, no vamos a enfocarnos solo en Pedro, ya después retomaremos. Y hay algunos amigos que me van a ayudar el día de hoy para hablar acerca de algunos beneficios de estos. Pero yo quiero citar el primero en el que nos vamos a enfocar en esta mañana. El primer beneficio que quiero que veamos esta mañana es, amigo, ¿me podés ayudar a cambiarlo de allá, porfa, para olvidarme de esto? El primer beneficio que quiero que examinemos en esta miniserie está en Isaías capítulo 40, versículo 8. Bueno, tal vez alguna persona nos visita por primera vez o hace rato no venía por acá y va a decir, esa iglesia tan rara, enseña un poco de un montón de personas ahí o algo, ¿qué es lo que pasa ahí? No, es justo hoy vamos a hacer una dinámica y es que 2 de los ancianos de la iglesia, bueno, el pastor asistente y Enrique, nos van a apoyar en compartir algunos beneficios de la palabra. El primer beneficio que quiero mencionar es que la palabra es permanente y eterna, y eso está en Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. ¿Todos tienen ahí sus Biblias a mano? ¿Están listos? ¿Ready? Dice, secase la hierba y marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es interesante lo que Isaías dice ahí acerca de la palabra de Dios y lo aclara el contexto. Resulta que en Isaías, hasta el capítulo 39, se habla mucho del presente de la nación de Israel. El contexto hasta el capítulo 39, versículos 6 al 8, habla de un futuro cautiverio para Israel. Entonces,
el profeta advierte a eso a Israel, que Dios los va a tratar a ellos por su idolatría y varias cosas que se han permitido a ellos que no le agradan al Señor. Pero a partir del capítulo 40, el profeta Isaías les recuerda a ellos la palabra de Dios. Entonces, en medio de ese recordarles a ellos la palabra de Dios, el profeta Isaías en este versículo hace un contraste entre lo temporal de las cosas de la tierra, pero lo permanente y eterno de la palabra de Dios. Entonces dice ahí, la hierba, dice, secase la hierba, marchitase la flor. Y lo que Isaías tiene en mente en ese momento es ver las montañas de Judá, pero verlas cómo quedan después del invierno y cómo florecen cuando ha tenido una temporada de riego. Pero también está observando a futuro que por más verde que quede el pasto, o por más floreciente que queden las flores, valga la redundancia, y por toda la hermosura que ellos muestran, se va a deteriorar y se va a marchitar por los cambios que hay, que eso es un proceso natural en la tierra. Pero el profeta Isaías dice que a diferencia del pasto y las flores a las que él hace mención ahí, de Judá, la palabra de Dios no se va a marchitar, no le afecta las estaciones, no le afecta el tiempo, nada, que las promesas de Dios son eternas. Y eso es un beneficio de la palabra de Dios para nosotros. O sea, la palabra de Dios tiene unas promesas, la palabra de Dios tiene unas verdades, tiene unas exhortaciones, tiene esperanza, tiene consuelo, y más si la enfocamos en Jesús como el verbo, como la palabra de Dios. Sus promesas, lo que Él ha dicho, es permanente y es eterno. O sea, nada lo va a deteriorar. Pueda que las circunstancias cambien, pueda que el mundo se ponga más difícil diariamente, pero la promesa que hay en cada verso de la palabra de Dios que aplican para nosotros, nada nos las puede robar. O sea, nadie las va a poder quitar. Si tenemos una promesa de vida eterna, si tenemos una promesa de que nuestros pecados van a ser perdonados, si tenemos una promesa de que Dios, cuando nos rendimos a Él, va a proveer todo lo necesario para nuestras vidas, eso es permanente y es eterno. Decía Juan Carlos ahorita que va a llegar el momento donde vamos a adorar a Dios ahí en su presencia. Y Juanca lo dice porque tiene una esperanza en su corazón que ha sido grabada por la palabra de Dios, porque no lo hemos visto. Pero creemos eso porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de permanecer a través del tiempo, pero de cumplir todo lo que dice, sin importar las estaciones, los cambios de gobierno, Dios siempre va a cumplir esa palabra para nosotros. Entonces el profeta le está recordando a Israel, haciendo un contraste entre la temporalidad y las cosas terrenales con lo eterno y permanente de Dios. En el capítulo 39 de Isaías, versículos 6 al 8, hay una promesa, y es que ellos iban a ir en cautiverio. Dios iba a permitir eso para el pueblo de Israel. Pero ahora aquí, en medio de ese contraste, les está recordando que a pesar de que va a haber una temporada de cautiverio, todas las promesas anteriormente dichas se van a cumplir. Dios no se va a olvidar de eso. Y esto trae un beneficio para la vida práctica. Y quiero explicarles algo. Cuando llegamos al Señor, cuando empezamos a estudiar la palabra, el Señor nos inunda con sus promesas. Pero a veces vienen momentos difíciles, muy difíciles, donde tal vez a uno se le olvidan esas promesas. Y uno puede decir, bueno, Dios, pero si me prometiste que, digamos, si usted ha leído el Salmo 1, que va a ser prosperado en todo, si medito en tu palabra, estoy meditando en tu palabra y ahorita todo se ha cambiado, todo está oscuro, las situaciones están adversas. O sea, ¿cómo es posible que me prometiste y ahorita todo está difícil? Bueno, la palabra de Dios sí nos ha prometido que va a haber prosperidad y un bienestar espiritual y que Dios se va a encargar de las cosas terrenales en mi vida, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de una temporada de cautiverio, tal vez por un trato que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, lo que Él ya ha dicho lo va a cumplir. Ahora, no entendemos nosotros. Nosotros creemos que Dios asume las promesas como el ser humano. Y es que hace promesas que a veces no cumple o manipula, o que por hacer una promesa, si el niño se portó mal ya olvídese de eso, eso ya no va a llegar. No, o sea, Dios ha hecho promesas. Vida eterna para el que cree en Él, el justo por la fe vivirá. Para Israel un trato y una disciplina, pero también
un remanente que va a disfrutar de ese gobierno del Mesías. Todo eso Dios lo va a cumplir, pero tienen que pasar momentos tal vez difíciles. Entonces, al ir a la palabra, si usted cree en las promesas que están en la palabra de Dios, eso va a ser un beneficio para usted en medio de las circunstancias. Y quiero que tenga en mente 3 aspectos de cómo ver la palabra de Dios. Primero, las promesas de Jehová Dios en el Antiguo Testamento, como aparece Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Si usted lee su Biblia, los Salmos desde Génesis, y usted ve que Jehová Dios promete, eso es parte de la palabra de Dios. Segundo, Jesús como el verbo, el logo o la expresión y la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios, hablando en Juan 1:1. Entonces Jesús es la palabra de Dios. Tercer manera de ver la palabra de Dios, lo que tenemos aquí, este libro escrito, o sea, la Biblia, esa es la palabra de Dios, lo que está ahí es verdad. Es el único libro que puede transformar una vida, ningún otro libro puede hacer eso. Y a través de la historia han tratado de desaparecer este libro y no se ha logrado. O sea, si ustedes buscan históricamente cómo han tratado de quitar la palabra de Dios y desaparecer la Biblia, no han podido. Voltaire creo que fue un personaje hace muchos años que dijo que después de su muerte, 100 años después, la Biblia iba a desaparecer. Y murió él y 50 años después en su casa había una imprenta donde las sociedades bíblicas distribuyeron la Biblia. O sea, es increíble cómo eso sucede. Pero es la palabra de Dios eterna. Y si usted y yo vamos a ella, la buscamos, sus promesas nos van a afianzar nuestra fe y podemos tener confianza en momentos difíciles de que Dios va a cumplir su palabra. Entonces, les animo a eso, a que ustedes vayan a la palabra de Dios diariamente, busquen la palabra de Dios diariamente y que sea ella la que afirme sus promesas. Las situaciones son difíciles, entonces la palabra de Dios es la que nos afirma en todo. Así que voy a pedirle a Jeffrey que venga y Jeffrey nos va a hablar de otros beneficios de la palabra de Dios. Así que vamos a estar ahí atentos. Gracias, buenos días. Bueno, el Señor me ha permitido estar involucrado directamente en lo que es la distribución de la palabra. Pues trabajo en CLC, en una librería cristiana, y pues realmente me sorprende las cosas que he escuchado, los testimonios que he escuchado de cómo Dios ha usado su palabra para bendecir a otros, ¿sí? Hace poco escuché el testimonio de un hombre que iba caminando en la calle y de pronto se le pegó algo en el pie, y cuando miró, y era una hoja de una Biblia, ¿sí? Y ese hombre, o sea, era un milagro, o sea, Dios quería hacer una obra en él, y fue quizá la forma en la que Dios quiso tocar su corazón. Cuando él coge la hoja de la Biblia y empieza a leer esa hoja, en ese momento su vida fue transformada. O sea, este hombre creyó que, o sea, esto no fue una casualidad, no es que se me va a pegar una hoja ahí y precisamente, ¿por qué no fue otro libro? O sea, su vida fue transformada de esa manera, ¿sí? Entonces es como curioso, ¿no? Las cosas que Dios puede usar para transformar, la forma en la que la palabra puede llegar a nosotros. Entonces quiero hablarles un poco acerca de la importancia de la palabra en 2 aspectos que están en Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a ver 2 aspectos en los cuales la palabra de Dios es útil, y es para enseñar y para redarguir. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a enfocarnos primero en la utilidad de la palabra para enseñar. La palabra enseñanza o enseñar, que está ahí en ese versículo, traduce del griego didascalia. Y en el Nuevo Testamento significa tanto el acto como el contenido de la enseñanza. Y esto es muy importante también porque
el contenido de la palabra lo podemos llamar nosotros como doctrina, ¿sí? Entonces es muy importante que, y casi siempre ustedes van a encontrar que esa palabra enseñanza también va ligado a precisamente a la palabra doctrina, porque no enseñamos nosotros por enseñar, o no enseñamos nosotros nuestro propio mensaje, no tenemos nosotros el mensaje como tal. En cierto modo nosotros, el creyente y aquellos que han sido llamados a enseñar la palabra, somos llamados como pregoneros de la palabra, pero digámoslo así, la doctrina está ahí, es ella misma. Esta palabra debe ser examinada en el contexto. Recordemos que esta es la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, y es quizá la última carta que escribe el apóstol, semanas antes de ser ejecutado. Así que si usted quisiera darle un mensaje a alguien, sabiendo usted que le quedan pocas semanas de vida, y sobre todo a alguien que ha sido quizás su mano derecha en el ministerio, ¿qué le diría? Por eso, para nosotros debe tomar mucha relevancia lo que Pablo le está escribiendo a su hijo amado, Timoteo, en esta carta. Porque esta bendición o estos atributos de la palabra son expuestos en un contraste que ustedes pueden ver claramente ahí. Porque en el capítulo 3, Pablo le está hablando a Timoteo del carácter de los hombres en los postreros días. Y está hablando de hombres desobedientes, sin afecto natural, traidores. Dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y en ese contexto que Pablo dice, mire, vendrán tiempos difíciles donde habrán hombres con este carácter. Pero en el versículo 14 del capítulo 3 le dice, pero tú en lo que has sido aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo da a Timoteo estos atributos de la palabra o estas virtudes o utilidades de la palabra en ese contexto. En el contexto de que hay hombres que dan apariencia de piedad y luego lo pone a él como ejemplo. En ese contraste dice, mira la eficacia de la misma, de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué quiero tomar en cuenta eso? Porque como cristianos nosotros podemos cometer un error, y este es un error muy común. De hecho yo creo que cada uno de nosotros se ha familiarizado o lo ha cometido alguna vez, o lucha con esto, y es creer que porque está en la Biblia está en nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, no, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, yo me puedo saber eso de memoria, yo puedo saber que eso está en la Biblia, pero no necesariamente está en mí. ¿Cómo sé yo que eso está en mí? Pues bueno, cuando venga la dificultad, cuando usted necesite esforzarse y ser valiente y tomar convicciones basadas en la palabra de Dios y en su fe en el Señor, para usted salir de una situación o afrontar una situación, ahí usted se va a dar cuenta si ese versículo está en usted o no, o si la palabra está en usted o no está. ¿Sí? Pero ese error se comete muchas veces. Creemos que porque está en la Biblia, está en nosotros y no necesariamente. El reconocimiento del poder de la palabra de Dios se basa para nosotros en cómo la recibimos en nuestros corazones. Ella nunca volverá vacía. Sin embargo, somos responsables de permitir que afecte nuestras vidas. Y termino esta sección hablando de Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire que no dice, el mundo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo. Podemos decir hoy, mi iglesia está siendo destruida porque le está faltando conocimiento. Hablando en términos generales. Por eso escuchamos tantas cosas raras de la iglesia a veces. Su pueblo, su iglesia, no el mundo. Nosotros tenemos gran responsabilidad en entregar la palabra de Dios a la siguiente generación también. Que las personas que se están levantando ahí reciban la palabra de Dios.
la reciban por medio de nuestra enseñanza y por medio de nuestras vidas. Vamos al siguiente aspecto de la palabra de Dios, y es útil para redarguir. Si se me escucha raro, no se preocupe que me quiere dar gripa. Dice ahí, útil para redarguir. La palabra redarguir es elenco y significa convencer, refutar, reprender o reproche. A veces hacemos sobreesfuerzos por convencer a otros, terminamos dando bibliazos a quienes predicamos, olvidándonos y teniendo por menos el poder de la palabra de Dios en sí misma para convencer. Solo quiero preguntar algo. ¿Oramos con el mismo esmero con el que predicamos a otros? Cuando vamos a enseñar a alguien, cuando nos dirigimos a alguien con la palabra de Dios, ¿hemos orado lo suficiente para que la palabra de Dios llegue a ellos, para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y use su palabra para convencer? Porque es ella la que convence, es ella la que redarguye, es ella la que confronta. A veces nosotros menospreciamos lo que la palabra de Dios en sí misma tiene poder para hacer, entonces metemos nuestra estrategia ahí, le ayudamos un poquito y terminamos hiriendo a personas, terminamos chocando con otros de forma desmedida. Primera Tesalonicenses 2, 4 al 6. Este versículo me pareció muy bonito, la verdad. Quiero que lo busquemos ahí, si es tan amable. Primera Tesalonicenses 2, 4 al 6. Y miren en Pablo la actitud que él tiene a la hora de ir a enseñar la palabra de Dios. Y termino. Creo que me he tomado menos del tiempo, pero mire lo que dice Pablo ahí. Primera Tesalonicenses 2, 4 al 6. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Mire la actitud y la humildad y la dependencia de Pablo a la hora de enseñar la palabra de Dios, aún de hacer cosas buenas, ¿no? Porque estaba predicando el evangelio a los gentiles. Pero dice él que según fuimos aprobados por Dios. O sea, créanme que uno de los mayores temores que nosotros deberíamos de tener a la hora de enseñar a otros es si Dios me ha llamado a hacerlo o si yo soy aprobado para esa tarea. Porque si no, pues doble responsabilidad tengo. Efesios 6:19 dice, y ustedes van a ver que fue una actitud constante en la vida de Pablo y en dos iglesias diferentes, en Tesalónica y en Efesios, porque son dos cartas distintas a dos audiencias distintas. Efesios 6:19, ¿cómo termina Pablo su carta? Dice, hablando de la oración, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Siendo que nosotros somos conscientes de lo que puede hacer la palabra de Dios, nosotros deberíamos como tal tener un celo, un respeto, un temor de que la palabra llegue tal como Dios quiere que llegue. La palabra de Dios no siempre es cómodo escucharla, ¿sí? Jesús no fue crucificado por los milagros que hizo. Usó los milagros ¿para qué? Para llamar quizá, bueno, obra de misericordia también, pero hacía milagros, las personas iban a él y él enseñaba la palabra de Dios. Y por esa verdad que enseñó fue a la cruz, no por los milagros que hizo. Así que cada uno de nosotros, y quisiera yo
Sigue Enrique, ¿cierto? Pero yo quisiera hacer algo especial esta mañana, con el permiso de mi hermano. Quisiera que vinieran un momentico las personas que están enseñando, hombres que están enseñando a la iglesia. Quisiera que viniera Juanca, mi hermano, bueno, por ahí está Enrique también que ya continúa aquí. Diego también. Yo quisiera pedirle a la iglesia que orara por nosotros. Yo quisiera que ustedes como iglesia fueran conscientes de la tarea que el Señor nos ha encomendado a la hora de enseñar este libro. Quisiera que en representación de la iglesia uno de los hombres, quizá Fabián, pudiera ayudarme a mí a orar por nosotros. Y que como iglesia entendamos, o sea, la magnitud de lo que se nos ha sido encomendado. Por nuestros corazones, por nuestras vidas, por la sabiduría que nosotros necesitamos a la hora de exponer, en especial por mi hermano, que es quizá la persona que está, bueno, casi cada 8 días al frente. Quisiera que ustedes tuvieran la conciencia de esta gran responsabilidad que se nos ha entregado. ¿Sí? Hubo en Venezuela algo que me marcó mucho y fue algo muy bonito, y es, los jóvenes se reunían, tenían su espacio de reunión de jóvenes, ellos estaban ahí enseñando, bueno, compartiendo dinámicas, y al fondo de la iglesia, ya en un rincón de la iglesia, había una pareja de esposos orando por los jóvenes y por lo que se estaba enseñando. No estoy diciendo que se tenga que hacer acá, pero me llamó la atención, o sea, ¿cómo? Y yo les pregunté a ustedes qué hacen ahí. No, nosotros nos turnamos los matrimonios y venimos a orar por los jóvenes mientras ellos están reunidos. Eso la verdad que me marcó mucho, porque a veces perdemos esa conciencia nosotros de que es en el espíritu que debemos hacerlo. Y para eso necesitamos pues de una comunión con el Señor y de la oración también, ¿no? Padre bueno, delante de ti está tu iglesia, Señor. Te pedimos bendición para ella. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno, Padre. Gracias porque has levantado hombres, porque has levantado mujeres, Señor. Porque nos has llamado, Señor, para servirte. Te pedimos especial bendición en esta mañana, Señor, por aquellos hombres, Señor, que dan la vida por ti. Sácalos de la comodidad en que se encuentran, Señor. Háblales a su corazón. Permite, Señor, que esa obra que tú empezaste, Señor, que esta palabra, Señor, redarguya sus corazones. Si está en la comodidad de su hogar, Señor, ayúdale, Padre Santo, para que sea transformado su corazón. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los postreros tiempos, Señor. Y no podemos, Señor, seguir en el sofá, Señor, esperando siempre ser alimentados. Tenemos que caminar, tenemos que dar una milla extra, Señor. Tenemos que defender nuestros hogares, tenemos que levantarnos, Señor, y proclamar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Bendigo, Señor, en esta mañana en tu nombre a aquellos hombres esforzados y valientes que predican de ti, de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Bendigo, Señor, también a las mujeres, Padre Santo, que son usadas por ti, Señor, en sus hogares, en sus sitios de trabajo. Úsalas, Señor. En esta iglesia, Padre Santo, tú has tenido un propósito especial para con ellas, Padre Santo, porque hay muchas mujeres, hay más mujeres que sirven que los mismos hombres, Señor. Y eso tiene que darnos un llamado muy, muy especial, Señor, de que hay algo en los hombres que no está funcionando bien. Exhórtalos, Señor, y que sea esta tu palabra, Señor, para que caminemos con nuestro llamado, Señor. Gracias por ser bueno y bondadoso. Nos quedamos contigo. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Creo que sigan. Ok, vamos a pedirle a Enrique si nos ayuda. Y bueno, vamos a seguir hablando de los beneficios de la palabra. Ahorita siguen otros 2 beneficios que ahí Enrique nos va a compartir. Gracias.
Buenos días, el Señor les bendiga. Siguiendo con este mismo pasaje de en la segunda carta de Pablo a Timoteo, vemos además que, como veíamos con Lucho, la palabra de Dios es permanente y eterna, y con Jeffrey que ella sirve para enseñar, para redarguir, pero además observen que también dice que es útil para corregir. El término corregir en el griego es restauración de algo a un estado recto o correcto. Es reformar, de ahí corrección. Se refiere a la mejora de la vida de una persona y en el carácter que ha sido corregido. Es también en el sentido de enderezar. Corregir es enderezar. La Real Academia Española dice que es enmendar lo errado, advertir, amonestar o reprender a alguien. Eso es lo que se menciona en cuanto a corregir. Ahora bien, cuando se habla de corrección y en nuestra sociedad actual, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, se dice que la principal función de las cárceles es corregir y modificar el comportamiento delictivo de las personas que están presas. La verdad es que eso no ocurre. Por el contrario, la cárcel degrada y envilece más al ser humano. Lo único que puede ocurrir en una persona para que efectivamente comience a que su vida sea corregida es que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es lo que creo que todos aquí hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Y cuando recibimos al Señor, Dios comienza a hacer en cada creyente en Jesús una obra por el Espíritu Santo, que no se trata únicamente de dejar atrás los comportamientos equivocados que teníamos, sino el de transformar especialmente nuestro carácter. Óigase bien, nuestro carácter. Y ese es el proceso al que llamamos santificación. Cuando se habla de santificación, se habla de la transformación que el Espíritu Santo comienza a hacer en cada creyente cuando ha recibido a Jesús. Dios quiere que por medio de su palabra transformemos nuestro carácter al de Jesús. Y cuando hablamos de carácter tenemos que hacer una diferencia entre lo que es personalidad y carácter. Personalidad es todo lo que constituye las preferencias y los gustos determinados por la forma como cada uno de nosotros fue criado, el entorno cultural, el entorno familiar. Tiene que ver con gustos. A usted le gusta el rojo, a mí me gusta el verde. A usted le gusta la carne, a mí me gusta el pescado. Pero eso no afecta para nada nuestra salvación, ni afecta para nada lo que viene a ser algo doctrinal. El Señor permite que cada persona tenga sus propios gustos, sus propias preferencias. Pero hay algo sí que tiene que ver el carácter, y si definiéramos carácter, esto tiene que ver con la manera como manifestamos nuestras emociones, sentimientos y actitudes que determinan nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Es la forma como reaccionamos, oigan bien, como reaccionamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan cada día en la vida. ¿Cómo reaccionamos? Y eso es lo que está determinando nuestro carácter. Dios quiere transformar ese carácter, quiere corregirlo de la forma errada como lo teníamos a un modelo. ¿Cuál modelo? El modelo de Jesús. ¿Y dónde encontramos nosotros en la Biblia el modelo del carácter de Jesús? Ya lo estudiamos cuando vimos Gálatas 5:22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es la descripción del carácter de Jesús. Pero vayamos un momento, por favor, vamos todos
a 1 Corintios 13, donde Pablo comienza a hablar del amor, y observen lo que dice a partir del versículo 4. Y cada vez que exponemos este pasaje, me gusta hacer un ejercicio para que entendamos lo que significaba el carácter de Jesús cuando estuvo en esta tierra y el que tiene Dios. Ese es el carácter de Dios. En vez de amor, a partir del versículo 4, leámoslo como Jesús. Así, Jesús es sufrido, es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el carácter de Jesús. Esa fue la forma como Él pasó por esta tierra. ¿Por qué? Y el que tiene actualmente, porque Él es Dios mismo, sentado a la diestra del Padre, ahora mismo en este instante. Pero si nosotros nos preguntáramos, ¿estamos nosotros reflejando el carácter de Jesús? ¿O por el contrario, hay algunas cosas en nosotros que debemos cambiar? Y tengo aquí una lista un poco extensa y les voy a pedir el favor que no piensen, yo sé quién es así, sino que la vamos a decir en primera persona. Y la voy a decir en un término genérico, en masculino, para que no me hagan decir, por favor, impaciente e impacienta. No, es un mismo término genérico para todo ser humano. La pregunta que nos debemos hacer en este momento, cada uno de nosotros, es: ¿qué tan impaciente soy? ¿Qué tan irritable, terco, envidioso, orgulloso, malicioso, pendenciero, rencoroso, mentiroso, insoportable, vengativo, impulsivo, perezoso, imprudente, insolente, vanidoso, irascible, cínico, satírico, explosivo, burlón, hipócrita, indisciplinado, entrometido, déspota, mordaz, indiferente, mediocre, indecente, grosero, impredecible, amargado, rencilloso, traicionero, incumplido, murmurador. Y la lista sigue. Si hay por lo menos uno de estas características que usted tenga que decir, yo tengo que mejorar en eso, eso es lo que el Señor quiere corregir en usted. Eso es lo que Dios quiere hacer y quiere corregir en nosotros, pero tengamos en cuenta algo: ninguna corrección ni transformación será permanente si no está basada en los principios de la palabra de Dios, y ese es uno de sus beneficios, como estamos viendo hoy. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero vamos a otra utilidad más que tiene la palabra, otro beneficio, y es que además de corregir, dice, instruye en justicia, para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Instruir, el término griego, significa formar, disciplinar, y corresponde al mismo término con que conocemos disciplina, y es la misma raíz para discípulo, la persona o quien sigue a alguien para ser enseñado. Ese es el mismo término. En Efesios 6:4, Pablo dice: y vosotros padres, refiriéndose a los padres de familia, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Justicia, ¿qué significa justicia? Es el carácter y cualidad de ser recto, justo o verdadero. No se refiere a la justicia humana, atención, sino a la justicia de Dios como un atributo que significa esencialmente su fidelidad y veracidad, y todo aquello que es consecuente con su naturaleza y promesas.
todo lo que es recto y justo conforme a la voluntad revelada de Dios. Eso es justicia. Entonces, instruir en justicia significa educar y formar en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es bueno, de acuerdo a la palabra de Dios. Observemos que la instrucción en justicia viene después de la corrección. Una persona que ha sido corregida necesita ser educada en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es verdad. A eso se refiere esta parte del versículo. Esta justicia no puede ser alcanzada por la obediencia a ninguna ley humana. Oigan esto, no todo lo que es legal es justo ante los ojos de Dios. Sabemos eso, ¿verdad? Y lo estamos viendo en nuestro tiempo. La justicia tampoco se puede obtener por ningún mérito humano o por cualquier otra condición que no sea la fe de una persona en Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veamos entonces algunos versículos que nos ilustran lo que significa ser instruido en justicia. Mateo 3:15, contexto. Jesús se acerca a Juan el Bautista para decirle que lo bautice. Juan se resiste diciéndole: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Miren lo que le responde Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Lo que estaba diciendo Jesús es necesario que yo cumpla todo lo que, de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo bueno, es lo correcto, es lo justo y es lo verdadero. Y es una muestra simplemente de su humildad, porque Jesús no necesitaba ser bautizado. Cuando comienza su ministerio, en el Sermón del Monte, comienza con las bienaventuranzas, y en Mateo 5:6 dice: bienaventurados, que significa muy feliz, muy feliz, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a diferencia de lo que hemos creído durante mucho tiempo cuando leemos este versículo, no se trata de anhelar la justicia humana, sino la justicia de Dios, lo que estamos explicando, porque es el mismo término griego que está usando Timoteo. En cada uno de estos versículos que estamos viendo es el mismo término usado por Timoteo, pero aplicado en otros versículos. Es anhelar y tener hambre y sed de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es verdadero, de acuerdo a la palabra de Dios revelada por Él y que corresponde a su voluntad. Más adelante en el mismo Sermón del Monte, en Mateo 6:33, el Señor al final nos va a decir este versículo refiriéndose a las prioridades que debemos establecer en nuestra vida respecto de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos: el alimento, el vestido y todo lo que constituye para nosotros una necesidad, no un deseo. Termina esta parte diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar lo que Dios nos ha revelado, que es lo correcto, que es lo bueno, que es lo verdadero, que es lo justo. Y si eso es lo que hacemos, si eso es la prioridad en nuestra vida, todas estas cosas serán añadidas. En primera de Timoteo, precisamente hablando de las características de esa transformación que Dios quiere hacer en el ser humano, Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, y conociendo la justicia, que es la justicia de Dios,
sigue la justicia, va entonces a tener en su vida la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Terminemos con una frase del pastor Adrian Rogers, quien está ahora en la presencia del Señor ya. Alguna vez él escribió lo siguiente: la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la cárcel nos reforma, la educación nos informa, el mundo nos conforma, pero solo la palabra de Dios nos transforma. Y agreguemos, solo por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Ok, entonces la palabra de Dios es permanente, eterna, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige. Pero además, si usted me acompaña a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, vamos a ver que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios no se equivoca y no es inactiva. La palabra de Dios es viva y eficaz, y eso es un gran beneficio para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Sí están ahí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, ¿el contexto cuál es? En Hebreos, el autor está exhortando a los destinatarios para que no se vayan a desviar de Jesús, sino que tengan su mirada puesta en Él y no cometan el pecado o el error de la incredulidad. Entonces, en ese contexto, que es donde el autor viene hablando, exhortando a los hebreos que no sean incrédulos, desde el capítulo 4, les dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y puede discernir los pensamientos. O sea, si hay alguna persona con incredulidad, si hay alguna persona que está dudando de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho, de quién es Él, la palabra de Dios puede revelar esa incredulidad y exhortarle. Entonces la persona tiene que responder ante la luz y lo que la palabra de Dios hace, y es o rendirse a Jesús, confiar en Él, o queda expuesto a un juicio al rechazar a Jesús. O sea, la palabra de Dios hace eso. Si hay alguna persona que duda o algo de las promesas de Dios, cuando uno empieza a estudiar y todo, la Biblia señala puntualmente. Por ser viva y eficaz, es por eso que a veces uno está estudiando, está escuchando un estudio o algo, y uno mira alrededor a ver si es que el que le invitó a uno le dio el nombre y toda la vida del que está enseñando. O sea, ¿me trajiste para eso, para que me dieran aquí una pela o algo? No, o sea, no, eso no pasa. Yo no creo que alguien, o sea, hasta ahora a mí no me ha sucedido, no, mira, es que voy a llevar a fulano y esto es lo que él hace, por favor habla algo acerca de eso para él. No, si usted ha llegado y puntualmente ese día justo le dio por asistir y, o sea, como se dice eso, una pela por lado y lado, o sea, tenga la certeza de que a mí su familiar, su amigo no me escribió un WhatsApp o un email anónimo de por favor, no, nada, la palabra de Dios revela eso. Entonces cuando el autor de Hebreo le escribe a ellos para aclarar esas cosas, esos temas acerca de Jesús, de que es el soberano, el sumo sacerdote, el único mediador, se estaba revelando su corazón y su incredulidad. Entonces cuando yo voy a la palabra de Dios, mis dudas salen a flote y no tengamos como ese temor de que mis dudas son siempre malas. No, si tenemos dudas es para que la palabra de Dios, como nos han dicho nuestros hermanos, nos enseñe, nos corrija. La palabra redarguir también significa convencer. Entonces, la palabra de Dios cuando alumbra un pecado, me convence, me redarguye de lo que estoy haciendo, merece muerte y está mal delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Me corrige, o sea, me muestra el camino por donde debo andar
y además de eso me instruye para seguir y no volver atrás. La expresión, la expresión cuando dice ahí que la palabra de Dios es viva, hace referencia a que conserva la vida, a que puede transformar, pero una transformación real, una transformación genuina, de tal manera que usted tiene la evidencia en usted mismo de que lo que Dios dice es verdad. Cada uno tiene su testimonio, su pasado, y usted, si sabe dónde Dios le ha sacado, tal vez a veces usted no puede explicarle eso a alguien, pero usted sabe que Dios ha hecho una obra en usted. Es porque la palabra de Dios es viva. Ahora, la expresión ahí, la palabra de Dios, hace referencia a la palabra escrita de Dios. O sea, se aplica a Jesús porque, o sea, es eterno, Él es Dios, Él transforma las vidas. Pero la palabra de Dios como tal, cuando ahondo en ella y medito en ella en fe, creyendo que es la palabra de Dios, puede generar eso en mí. Dice que es, al decir que es viva, como decía Enrique, puede dar carácter y madurez. O sea, si una persona quiere madurar en la fe, si una persona quiere madurar en sus decisiones, antes de buscar el coaching de carácter, coaching sobre la verdad, los 3 pasos para la madurez, ¿saben? Vaya a la palabra de Dios en fe y aplique esos principios a su vida. Y es lo único que puede hacer que usted cambie de carácter. Es más, por eso nosotros tomamos decisiones y no es porque el pastor me lo ordenó o la religión me lo prohíbe. No, cada uno sale a vivir sus vidas, toma sus decisiones para el Señor, pero es porque la palabra de Dios lo dice, es viva. Y esto sirve para aconsejar a los hijos, para instruir a los niños, porque uno quiere cambiar el carácter de ellos, pero a veces lo quiere hacer usando la varita nada más, y hay que usarla con responsabilidad, dándole castigos, y eso apela a sus emociones y a su intelecto, pero lo que puede cambiar el carácter para que ese niño entienda que hay cosas que le desagradan a Dios y deshonran a los padres es la palabra, sus principios. Entonces el niño tiene que aprender eso, los adultos tenemos que aprender eso. O sea, que yo no es que deje de hacer cosas porque, o sea, no tengo que dejar de andar al límite de la velocidad en la autopista por una fotomulta. O sea, cuando yo hago las cosas por eso, mi carácter no está siendo transformado. Pero cuando yo cumplo y me someto a normas porque honran a Dios, mi carácter está siendo ejercitado y diariamente transformado, y es distinto. Y puedo ser diferente a todos los demás. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Si usted se va por la autopista a 60 cumpliendo la norma, ¿qué puede suceder a su alrededor? Va a haber gente detrás pitándole, porque usted puede ir a como quiera, solo que ahí en la 30 y algo tiene que mermar la velocidad. Los demás no entienden eso. Entonces la palabra de Dios, al ser viva y a cambiar mi carácter, va a generar a mi entorno como algo distinto, y las personas van a decir eso. ¿Y usted por qué no lo hace? ¿Por qué no va más rápido si puede andar al límite? No, o sea, la palabra de Dios en mi entorno genera algo distinto, pero es porque es viva, es porque es eficaz. La palabra eficaz literalmente significa eficiente, poderosa, enérgica. O sea que al cambiar el carácter, pero al dar poder y energía, puede ser que el Señor haga de una persona que humanamente no se espera nada de él, algo poderosísimo. O sea, por eso Pedro, los apóstoles, Pablo, que se perseguía a la iglesia, fue usado de una manera tan impresionante porque creyó en la palabra, pero dejó que la palabra obrara en su vida, y fue usado de una manera que el mundo no tenía ni la menor idea para hacerlo. Entonces puede que la gente tenga una expectativa de uno, o uno tiene expectativa de sus hijos, pero si no sembramos la palabra, si su carácter no es transformado por la palabra de Dios, no vamos a ver lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Entonces, o sea, uno mismo quiere que Dios haga cosas poderosas en su vida, pero no pasamos tiempo y dejamos que ella nos instruya, que ella nos limpie. Entonces empezamos a vivir expectativas de otros, a vivir tal vez el modelo de otro cristiano, en lugar de dejar que Dios haga de mí lo que Él quiere hacer como instrumento. Ahora, el carácter, como lo decía Enrique, todos es que llegue a la estatura de Jesús, pero cada uno va a ser usado de manera distinta. Tiene unos dones, tiene unos talentos en particular que Dios quiere usar,
Y al estar sometido a la palabra de Dios es donde yo puedo vivir eso. Imagínense un pescador como Pedro, o sea, pasar a ser una persona tan madura, ejemplar. Después de negar a Jesús, Jesús le dijo, necesito lavarte los pies. A mí no me vas a lavar los pies. Ah, bueno, si no te lavo, pues entonces no tienes parte conmigo. No, o sea, báñame completo. O sea, personas como esas, o sea, y uno puede ver a Pedro en ese contexto, pero si leemos las cartas, o sea, el Pedro es distinto. O sea, cuando viene el Pentecostés, habla y se convierte como 3.000 personas. Dígame, ¿quién ha hablado y se han convertido 3.000 personas en el mismo momento? Bueno, tal vez Dios ha usado así a muchos, pero en ese momento fue Pedro que Dios usó para eso. ¿Quién iba a esperar eso de Pedro? Dios operó en él, pero por su palabra, y fue eficaz en su vida. Ahora, la palabra de Dios también dice que es como una espada de dos filos, y esto hace referencia a que la palabra de Dios es precisa, pero es penetrante, tanto que puede a alguien darle a entender algo que él va a hacer y no debe, una intención. El Señor puede mover eso. La expresión ahí, como una espada de dos filos, es como, bueno, la espada a la que se hace referencia ahí es una mahaira o machaira en el griego, y era una espada de corto alcance puede ser como una incursión, y alguien podía usarla para sigilosamente, pues, degollar a alguien, pero también se usaba como un bisturí para la época. No tenían rayos X ni nada como ahora, ¿no? Pero entonces usaban esas navajas para llegar al lugar preciso y remover cosas con mucha precisión para no hacer daño en otras áreas, sino sanar lo que era necesario. La palabra de Dios hace eso, o sea, es precisa. Tal vez, no sé, alguien va a estudiar la palabra, tiene dudas, y el Señor por medio de la palabra aclara sus dudas, le muestra qué tiene que hacer. La intención de alguien, si alguien está tal vez pensando en casarse y el cónyuge o el prometido no es creyente, qué sé yo, puede que llegue ese día y el Señor, justo el que está enseñando, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, da donde es. Ahora, allá usted si toma lo que el Señor le está diciendo, pero es precisa, o sea, llega, y no solo en ese caso de exhortación por un pecado, puede ser para ánimo, para una aflicción, ¿sí? O sea, es para muchas, es preciso para que el hombre responda a Dios. Alguien dijo lo siguiente, usando este pasaje, el predicador no hace que la Biblia cobre vida, o sea, la Biblia es la que da vida al predicador. Y eso para mí fue un descanso hace muchos años cuando el Señor me llama como pastor, porque yo quería ser enérgico y que la gente no se vaya a aburrir y a dormir. Miren, a mí la verdad no me interesa hacer eso. O sea, si lo que está ahí, la esencia de lo que está ahí, no lo mantiene usted despierto, yo no voy a poder hacer eso. O sea, el consuelo ¿cuál es? Que el apóstol Pablo enseñando se le cayó un tipo de un tercer piso y se le mató ahí. Ahora, él en el libro de Hechos está eso, ¿sí? Entonces Pablo baja y ora y pues esa persona se levanta otra vez. Si le durmió un hombre en un estudio a Pablo, yo desde aquí los veo, sí, no crean, hay hay hermanos muy bondadosos que a todos le dicen sí, ¿no? Sí, no, sí, yo les tengo, pero bueno, no perdamos de vista esto, la palabra de Dios es precisa. Entonces, la palabra de Dios, o sea, es tan penetrante que puede hacerme una exhortación cuando incluso estoy emocionalmente tomando una decisión. No por convicción, sino por emociones. El Señor puede decirme, no lo vayas a hacer. El Señor llega a eso. Uno habla con personas, pero uno a veces no discierne si lo que va a hacer es emocional o es del Señor. Pues la palabra de Dios es la que puede hacer eso. Entonces, por eso cada uno tiene que ir a la palabra de Dios, no solo para ver si corrijo a alguien y enseño a mis hijos, sino para yo mismo dejar que por medio de la palabra sea revelado delante de Dios y ella empieza a cambiar mis pasos. Entonces, esto no se trata de que la religión me lo prohíba o el pastor me regañó por eso. No, o sea, ella es viva y eficaz. Entonces, no sé cuál es su situación. Bueno, que esto no se tome como está afligido, tiene un hijo enfermo, tiene problemas con adicciones. No, tal vez su situación es de dudas como los hebreos.
Tal vez su situación es que en este momento está en pecado y usted lo sabe. Miren, la palabra de Dios es la que puede dar ese convencimiento y mostrarle el camino que debe tomar. Por último, para terminar en esta mañana como esos beneficios de la palabra, el último que quiero examinar es que la palabra de Dios es verdadera, y está en Salmos capítulo 11. Bueno, hay muchos pasajes que hablan de ese tema, pero quiero citar Salmos, capítulo 119, versículo 151. Y quiero cerrar esta sesión con este beneficio, y es también a la misma vez una exhortación. Y es que lo que hemos hablado, lo han escuchado de diferentes maneras o estilos esta mañana, lo que hemos hablado es verdad. O sea, si alguno de nosotros decide instruir a sus hijos con Google, con YouTube, con la vaca Lola o con lo que quiera, y desprecia el principio de Dios para corregir el corazón y formar el corazón de sus hijos, solo usando ese ejemplo, pues usted está acudiendo a algo que no es verdadero. O sea, la palabra de Dios es verdad. Puedo usar herramientas, o sea, yo puedo usar el televisor y cosas para ciertas ocasiones, pero lo que estamos hablando es verdad. Si usted está afligido, la palabra es la única que puede darle la esperanza necesaria. Si está dudando, la palabra es la que puede darle el convencimiento y el camino que debe tomar. Lo que estamos hablando es verdad. O sea, la Biblia, lo que estamos estudiando, leyendo, es verdadero, es sincero, es puro. Y dice el Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad, dice el salmista ahí. Dice que todos los mandamientos, y la expresión ahí no es únicamente a los 10 mandamientos, es todos los preceptos que salen de la palabra de Dios. Todo lo que ha dicho Jesús de Él mismo, del futuro, de Israel, del pecador, del que se arrepiente, todo lo que Él ha dicho es verdad. O sea, si Jesús dice que todo ser humano es pecador, es verdad. Pero si Él dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna, es verdad. Pero si Él dice que el que no cree ya es condenado, eso también es verdad. Si la palabra de Dios nos dice que el que desprecia la enseñanza y la instrucción es un necio, eso es verdad también. Pero en ese caso, el salmista dice que todos los mandamientos son verdad. La palabra verdad ahí en el Antiguo Testamento es estable, es fiable, es segura y es recta. O sea, la palabra de Dios es segura, es fiable. Si usted decide estudiar la palabra de Dios y aplicarla a su vida de una manera, o sea, disciplinada, diariamente, y tomar sus decisiones con base en la palabra de Dios, va a tener la mejor seguridad para sus decisiones, aunque el entorno no lo viva de esa manera. Pueda que 1000 personas le digan a usted, no, si se casa con un no creyente, pues eso no pasa nada, usted lo va a convertir a él. Pueda que 1000 personas digan eso, pero si la palabra de Dios dice en un texto, no se unan yugo desigual, esto es lo más seguro y lo más fiable. Ahora, la cuestión es a quién le hacemos caso. Por eso quiere la palabra de Dios, ustedes y yo, busquemos diariamente la palabra de Dios. Ahora, si hemos cometido errores, si hemos cometido pecado, ella también nos muestra que nos limpia, nos redarguye, nos da esperanza. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Entonces considere cada uno sus pasos, considere cada uno sus vidas y consideremos los beneficios que hemos hablado aquí de la palabra de Dios. Es eterna, es permanente, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Ahora es viva y eficaz. Y aparte de eso es verdadera, ¿sabes? Es fiable. Yo creo que eso es magnífico en cuanto a lo que Dios ha querido hacer con nosotros, al dejarnos su palabra y poder reunirnos, compartir todos estas enseñanzas. No crean que nosotros cuando enseñamos nos estamos colocando nosotros como el estándar para los que están escuchando. O sea, yo no soy el estándar para ustedes, mi familia no es el estándar para ustedes como familia. Yo como padre no soy el estándar para ustedes como padre, ni mi esposa como madre. Somos servidores igual que ustedes. Somos creyentes que estamos avanzando diariamente y lo que ustedes puedan ver en nosotros que hace falta es porque tenemos que aplicarnos diariamente a esa palabra.
Pero si ustedes ven algo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, es por el resultado de la palabra. Entonces, ahí vamos, caminando. Pero la palabra de Dios es, o sea, es una delicia para nosotros. Lea en su casa el Salmo 1, léalo detenidamente y medite en ese salmo y créalo en su corazón. Salmo 1. Entonces quiero terminar orando y bueno, por 2 fines de semana más